Bueno, entonces este ejercicio del 40 también es de torque, ¿sale? ¿Y cómo es esto? Bueno, el ejercicio nos dice encontrar la magnitud del torque en el punto, sobre o en el punto P, si una fuerza de 36 libras se aplica como se muestra. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un perfil. ¿Sí? Un perfil que pudiera ser, no sé, metálico, de madera, de plástico, del material que sea. ¿Sale? Y entonces, pues hay que encontrar el par o torque que ocasiona esta fuerza en ese perfil. ¿Qué forma me conviene aquí obtener, aplicar? La que sea. Acuérdense que el día de ayer resolvimos el ejercicio de dos formas distintas. ¿Sí? Una propiamente con los vectores palanca y vectores fuerza, y la otra alternativa fue con sus magnitudes y sacando el sentido del par con la regla de la mano derecha. ¿Sí? Aquí podemos hacerlo de la misma manera. Sin embargo, recuerden que el día de ayer nos convenía el de magnitudes. ¿Sí o no? Magnitudes y que nosotros aplicáramos la regla de la mano derecha. Pues bien, en este caso conviene el de forma vectorial. ¿Sí? Conviene. Sin embargo, también se puede sacar con el otro. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Ya creíamos que te habías perdido. ¿Sí te lavaste las manitas, verdad? Sí, es que sí les he dicho, a ver, rápido. Sí, pues es que eso no podía salir. Y entonces, miren, lo podemos hacer de las dos formas. Vamos a hacerlo nada más de una, porque tenemos que continuar. ¿Cuál quieren? ¿Vectores o la de sacarle con la regla de la mano derecha? ¿Vectores? Bueno. Entonces, ¿dónde está el vector palanca? El vector palanca tiene por punto de aplicación el punto donde se aplica el par o donde se va a producir esta torca. Ese es el punto inicial y el punto final donde se aplica la fuerza. Viene siendo mi vector R, ¿verdad? Mi vector rastro de la palanca. ¿Están de acuerdo? Bien. Obviamente para sacar todo esto necesito poner el origen. Fue lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos que ubicar el origen. ¿Dónde va a ser el origen? Pues el punto donde se va a producir esa torca. Es decir, el punto P. ¿Sí están de acuerdo? Ese va a ser el origen. Esto es importante, ¿por qué? Porque de esa manera yo ya puedo decir que el vector R, que es el brazo de la palanca, va a ser 4 en I menos 4 en J. ¿Sí o no? 4 en I menos 4 en J, obviamente pues pies, las unidades. Bien, ¿qué onda con la fuerza? Con el vector fuerza. Bueno, pues aquí tengo que, para que todo esto funcione, hacer que el punto de aplicación sea el mismo que el de la palanca. ¿Para qué? Pues para que el ángulo entre ellos sea aquel cuyo vértice es el punto de aplicación de ambos. Entonces aplicamos transmisibilidad. Obviamente lo vamos a colocar aquí. Este angulito vale 30 grados. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque son paralelas cortadas por una secante. Son ángulos correspondientes. ¿Sí están de acuerdo? Son iguales. Por cierto, por ahí estuve viendo unos vídeos interesantísimos que hablan acerca de las geometrías no euclidianas. Nosotros todo esto es geometría euclidiana, la geometría de Euclides. Y bueno, a partir del siglo XIX surgieron otras geometrías no euclidianas que son muy importantes, obviamente muy interesantes, no se aplican mucho en las ingenierías que estamos estudiando aquí. Sin embargo, pues hay que saber que existen, porque pues aquí ya se habla, por ejemplo, de espacios curvos, y eso es lo que da origen a cosas como los hoyos negros, agujeros de gusano,
supernovas, todo eso de la teoría de la relatividad es muy interesante. Y yo lo que me he fijado por ahí es que se dice que Euclides está mal, pero en realidad no lo está. Desde mi muy humilde punto de vista, no. De hecho, voy a consultar con algunos compañeros más versados en esto, porque yo pienso que Euclides no está mal. Él lo visualizó desde el punto de vista del plano, del espacio, sí, o sea, de superficies planas. ¿Por qué? Pues porque era la cosmología, la cosmovisión de los griegos. ¿Sí? Y todo lo que hizo Euclides permaneció sin ninguna duda durante, pues échenle, él vivió en el año 400 antes de Cristo. Y estamos hablando de que en 1820 empezaron algunos matemáticos a investigar sobre esos axiomas de Euclides, que son el material que ya les compartí, que por cierto, probablemente les hagamos un examen después. Entonces, échenle, estamos hablando de 1800, más de 2000 años, más de 2000 años. Pero ¿qué pasa? Que estos matemáticos aplicaron esos postulados a superficies curvas. ¿Sí? Entonces, yo considero que no es que Euclides haya estado mal. Él lo visualizó en los planos. Y tan es cierto que toda esa geometría es válida, la que la hemos estado usando. Claro que si ya nos vamos a una perspectiva diferente como es curvas, pues ahí falla sobre todo uno de los postulados de Euclides, que es el quinto. Y que básicamente es fundamental este postulado, porque es el que da origen al teorema de que la suma de los ángulos internos de un triángulo deben de sumar 180 grados. Creo que eso ya se los expliqué, ¿verdad? Les dibujé ahí unas superficies curvas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la geometría plana, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto suman? Perdón, este es alfa. Exacto. Alfa más beta más gamma me da 180. Nadie pone en duda eso y se cumple. Pero ¿qué pasa si ahora yo corto este plano, esta parte del plano del pizarrón, lo corto, lo agarro y lo hago así? Entonces, lo hago así, bueno, lo voy a coger y lo voy a doblar al revés. De tal manera que eso me quede, por ejemplo, así. ¿Sí se entiende? ¿Qué va a pasar con ese triángulo? Pues que ese triángulo probablemente lo voy a ver de esta forma. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Incluso lo voy a hacer más interesante, lo voy a doblar así. Vamos a hacerlo más... Bueno, sí, voy a dejarlo así. Mejor y ahorita lo analizamos. Lo que va a pasar es que ahora la suma de los ángulos va a ser mayor de 180. Y si ahora lo hago como les había comentado, a ver, más o menos así, así. Que lo deforme ese plano y lo haga de esta manera, pues el triángulo se va a ver de esta forma. ¿Sí están de acuerdo? Y ahora la suma me va a dar menor de 180. Pero es ¿por qué? Porque estoy analizando superficies curvas, no planas, como lo pensó Euclides. ¿Y por qué lo pensó así Euclides? Porque era la cosmovisión de los griegos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que este hombre hizo algo monumental porque él procuraba reunir todo el conocimiento matemática en su obra Los Elementos. Y es el padre de la geometría. Pero el hecho de que su análisis, que fue en el plano, no se cumpla en superficies no planas, no quiere decir que haya estado mal o que haya sido un error. Simplemente él no consideró esas cuestiones. Y no las consideró, yo creo, principalmente por una cuestión cultural. ¿Y por qué cuestión cultural? Porque para los griegos era muy importante la perfección, lo recto. El triángulo para ellos era una figura mística.
lo fue incluso para matemáticos anteriores a Euclides, como por ejemplo Pitágoras. Entonces, en ese sentido, yo he visto por ahí que a veces como que dentro de mi gran ignorancia, porque pues yo no soy matemático, soy ingeniero, que dicho sea de paso, estamos al mismo nivel, desde mi muy humilde punto de vista, yo considero que él no se equivocó porque lo analizó así. ¿Sí están de acuerdo? Y esto lo comento porque muchos autores dicen, está mal Euclides. A ver, espérate, pero es que como él lo pensó, no está mal. A ver, ubiquémonos, hace más de 2000 años. Lo recto, lo plano era lo perfecto en ese mundo, en esa cosmovisión griega. Ellos no les gustaba mucho la curva. Chocaban mucho con las cosas curvas. ¿Sí? Claro, el gran avance fue la circunferencia, ¿verdad? Que se le debe precisamente a otro griego que fue Arquímedes. Pero hasta allí. Ahora, Euclides ha de haber vivido, no sé, creo que 90 años, 80 años, bueno, entre 80 y 90 años. No vivió 200 años como para pensar después, a ver, vamos a analizarlo ahora en curvas. Pues, o sea, no alcanza el tiempo. Pero sus estudios, sus análisis perduraron por más de 2000 años y eso lo hace uno de los grandes gigantes. ¿Sí? Y yo por ahí como que me he fijado que a veces esto se utiliza con otros fines. Ya algunos fines que sí son medio ridículos, pero luego si quieren platicamos acerca de eso. Bien, entonces esto porque pues bueno, esta onda es de geometría plana. Nosotros tenemos esa certeza de los ángulos correspondientes y todo eso, y sabemos que son congruentes, bla, 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 bla. ¿Vale? Bien. Entonces, ya con eso, borré a R, ¿verdad? Sí. A ver. Es 4 en I menos 4J 10. Entonces, F es, en forma de vector, su magnitud, que son 36 libras, por un vector unitario que en el plano sabemos que es coseno de alfa. ¿Quién es alfa? El ángulo que forma el vector con respecto al eje X medido en sentido con todas las manecillas del reloj. Entonces, ¿cuánto va a medir? 120. ¿Sí, no? Ah, no, perdón, 210, disculpen. 210, coma, seno de 210. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Entonces, a ver cómo queda. Y si les digo, a ver si luego les paso sus vídeos. Hay algunos que están medio profundones, pero les van a gustar. Y sobre todo que se habla de otros matemáticos que no se estudian porque pues no estudiamos aquí geometría diferencial. De hecho hay una geometría que se llama geometría diferencial. Y hay matemáticos como Bolyai, Lobachevsky, Nikolai Lobachevsky, el gran Riemann, Bernard Riemann, el mismo Gauss. Hay otros matemáticos ya del siglo XX, bueno, 19, finales del siglo XIX, Poincaré, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues, sería interesante saber qué consiste. Entonces, ¿cómo me queda? A ver, coseno de 210 modo de por 36. ¿Cuánto me da? ¿Punto qué? 17 en I. Luego, seno de 210 por 36. ¿Menos 18? Menos 18 en J. ¿Qué unidades? Libras. ¿Vale? Libras. ¿Nos regalas una hoja, ingeniero, por favor? Ay. ¿Y pones la fecha, ingeniero? Y pones la fecha y la materia que es M07 vectorial. Sí, porque pues muchos no vienen. ¿Para qué voy? Voy a ver Netflix. ¿No? Mira, al cabo la voy a llevar con Martín. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué la van a llevar con aquí? ¿Quién lo conoce? ¿Está más? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? A ver, R, 4 menos 4, 0, menos 31.17 menos 18, 0. ¿Sí? Bien. Entonces, en I, 0. En J, 0. En K, 4 por menos 18, más 4 por, perdón, miento, menos 4 por 31.17. A ver, les dije 4 por menos 18, ¿verdad? Menos 4 por 31.17. ¿Sí está de acuerdo? Sí, así la comentamos, ¿verdad? ¿Vale? Es más, pero es restado. ¿Cuánto nos da, ingenieros? Positivo, 52.68, pies, libras por pie. ¿Sí? Positivo. Positivo. Debe de ser negativo. ¿Por qué debe de ser negativo? A ver, hay algo que está mal, jóvenes. A ver, aquí es 4 por menos 18. Sí. Por eso, a ver, por eso les dije 4 por menos 18 menos 4 por 31.17, tiene que ser negativo. Menos 36.83. Tiene que ser negativo, ¿por qué? Porque acuérdense que el perfil era así y la fuerza estaba aquí, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde lo va a hacer girar? Lo va a hacer girar en el sentido de las manecillas del reloj, tiene que ser negativo. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues ahí está. Ahí está. Perfecto. Pues vamos a pasar ahora a rectas y planos. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo es esto de rectas y planos? ¿Ya le borramos aquí? ¿Sí? Si lo quieren hacer de forma de la otra manera, recuerden que hay que sacar la magnitud de la palanca. ¿Sí están de acuerdo? Pues es que entonces hagan las cosas bien. ¿Menos qué? ¿Sí? Hagan las cosas bien. ¿Vale? Bueno, ¿ya le borramos? Entonces nada más sacan ahí, en esas circunstancias nada más sacan la palanca. Acuérdense que él era así, ¿sí o no? Así. Pero tengo que utilizar la longitud del brazo de la palanca y la longitud del brazo de la palanca es esta. Pues nada más aplico el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Sí o no? Sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 4 raíz de 2. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Es más, vamos a hacerlo si quieren rápido. El brazo de la palanca es 4 raíz de 2. ¿Cuánto vale la magnitud de la fuerza? ¿Cuánto era? 36. Estos son pies y estas son libras. Entonces, la torca es magnitud de R por magnitud de F por el seno del ángulo entre ellos por vector unitario perpendicular. Entonces sería 4 raíz de 2 por 36 por seno, el ángulo entre los dos vectores. A ver, aquí está lo interesante. Es el ángulo entre los dos vectores, es decir, debe de ser este cuate, ¿verdad? Está muy sencillito. ¿Por qué? Porque este cuate, ¿cuánto vale? 45 grados, ¿sí o no? Acuérdense que es un triángulo equilátero. No, isósceles, disculpen. Este es isósceles, ¿sí o no?
un triángulo rectángulo por el perfil, entonces este debe de medir 45 grados. Bien, este mide 30, se supone que la suma de los tres me debe dar 180. Entonces, ¿cuánto da? ¿Qué? 105. Y luego n, a ver, por la regla de la mano derecha es R plus F. De R voy a F sobre este ángulo. Entonces es hacia adentro. Negativo menos K. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo puedo ver así o simplemente también que lo va a sentir en sentido contrario al sentido de las manecillas del log negativo. Y obviamente pues es en K, ¿sí? Independientemente de eso. Entonces aquí le ponemos menos y aquí K libras por pie. ¿Y cuánto da esto? Debe dar lo mismo. 190 aproximadamente, ¿sí o no? Ahí está. ¿Sí? Bien. Pues vamos a pasar ahora hacia lo de rectas y planos. ¿Cómo es esto de rectas y planos? Bueno, vamos a ver ahora rectas en el espacio, no en el plano. Rectas en el espacio. A ver, aquí nuevamente volvemos a utilizar los axiomas de Euclides. Por un punto pasan infinitas rectas. Dos puntos determinan una y solamente una recta. Por una recta pasan infinitos planos, etc. Ahí están todos estos postulados. ¿Sí? Bien. Sin embargo, sucede una cosa aquí. Cuando yo recuerdo mis clases de geometría de la secundaria, pero principalmente de la prepa, y digo principalmente de la prepa porque ahí se estudia más profundamente en geometría analítica, recuerdo que para encontrar la ecuación de una recta, lo puedo hacer dados dos puntos, dados un punto y su pendiente, y dados un punto y su ángulo, con el eje X, con la horizontal. Básicamente son tres formas. ¿Sí? Bien, pues esas tres formas no van a funcionar aquí, porque esas están en el plano. Dicho en pocas palabras, en el espacio no existe el concepto de pendiente como tal. ¿Por qué? Porque la pendiente era el coeficiente angular de la recta medido con respecto al eje X. ¿Sí? En sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces, pues aquí en el espacio, pues para empezar ya tengo tres ejes. ¿Sí? Entonces ya es diferente el asunto. Aquí no puedo hablar de pendiente. De hecho, aquí de lo que se habla, pues sería más como de cosenos directores o cosenos de dirección, ángulos de dirección. Pero no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. A ver, vamos a suponer que yo aquí estoy en el espacio, ¿sí? Y tengo un punto fijo, un punto conocido, que le voy a llamar P subíndice 0. Y las coordenadas de ese punto son x0, y0, z0. Ese punto es un punto conocido de la recta. ¿Sí? Luego entonces, ese punto pertenece a mi recta. Bien. Como estoy en el espacio, y según lo que yo he visto, yo puedo definir un vector posición a ese punto. Vector posición a ese punto. Este vector posición va a ser fijo. ¿Por qué? Pues porque el punto final es fijo, es conocido. Y le voy a llamar vector R subíndice 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Pero yo tengo infinitos puntos que no pertenecen a la recta. Y también infinitos puntos que pertenecen a ella. Entonces debo de tener un punto generador. Un punto que sea cualquiera del espacio. Un punto cualquiera del espacio. Tengo un punto conocido, definido, pero pues tengo infinitos puntos. Y esos infinitos puntos
son cualquiera del espacio. Del espacio. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esos puntos infinitos del espacio, yo le voy a llamar, este está muy clarito, le voy a llamar P subíndice P, así P, punto P. Y este punto P va a tener coordenadas X, Y, Z, porque es cualquier punto. ¿Sí o no? Y entonces voy a definir un vector posición que va a ser variable y que le voy a llamar R. Este vector pues es un vector posición. ¿Por qué? Porque va del origen a ese cualquier otro punto. ¿Sí estamos? Bien. Pero a mí no me interesan todos los puntos del espacio. Me interesan los puntos que están sobre la recta. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo voy a elegir a esos puntos que están sobre la recta y que me la determinan? Bueno, pues ya con esto, yo puedo primero que nada darme cuenta que ya puedo definir otro vector variable. El vector R subíndice 0 es fijo. El vector R es variable porque este cuate puede estar así. ¿Por qué? Puede incluso venir hasta acá, porque estoy hablando de los puntos del espacio. ¿Sí están de acuerdo? Sin embargo, no me importan los del espacio, me importan los de la recta. Entonces, pues nada más, si se fijan, este vector R hace esto. Y ya me va generando la recta. Es un vector generador, pero es un vector posición. Sin embargo, también tengo otro vector generador. Y este vector generador está sobre la recta y va del punto fijo, del punto fijo a el punto variable. Entonces, si se fijan, este vector, si yo le aplico álgebra vectorial, va a ser este menos este, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este más este me da R. Entonces, este cuate debe de ser R menos R subíndice 0. Y este vector es generador. De hecho, al igual que este, me genera la recta. Nada más que este es posición y este no. Mira, este va a ser esto. ¿Sí se fijan que me va generando la recta? Así, paz. ¿Sí o no? Va generando la recta. Bien. Pero, ¿cómo le hago para que este vector solamente vaya del punto fijo a los puntos de la recta y no cualquier otro del espacio? Pues muy sencillo. Aquí voy a aplicar a lo que ya sé. ¿Y qué es eso? Bueno, pues la recta debe de ser paralela a un vector. Ese vector le voy a llamar V. Y este vector V le voy a llamar a sus componentes ABC. Bien. Este vector generador, si me genera la recta y la recta es paralelo a B, significa que V debe de ser paralelo al vector generador, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, va de nuevo. La recta debe de ser paralela a un vector. Si este vector genera la recta, entonces este vector debe de ser paralelo a V. ¿Sí se entiende? ¿Sí? De esa forma, ¿qué estoy haciendo? Quitar todos los puntos que no estén en la recta. ¿Por qué? Porque de esa forma estoy diciendo, nada más voy a considerar aquellos puntos generados por este vector mediante el paralelismo existente entre esa recta y ese vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, pero ¿qué pasa con el punto P aquí? Bueno, pues en ese caso el vector va así, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Ya no va a ser paralelo. Puede ser otro punto aquí, otro punto aquí. ¿Por qué? Porque es cualquier punto del espacio. ¿De qué forma eliminas a todos y te quedas con los de la recta? Analizando el paralelismo con un vector. ¿Sí queda claro? ¿Sí? De esa forma ya consideras nada más, ¿qué cosa? Los vectores que están sobre la recta. Y obviamente esos vectores, que a fin de cuentas se obtienen con este vector generador,
va a tener ese vector generador un punto inicial que es el punto conocido y un punto final que es cualquiera de la recta. ¿Sí se entiende? Entonces, todo el secreto está aquí. Entonces, ¿qué significa? Que esto es la condición de paralelismo. Y esto quiere decir que yo puedo decir entonces que R menos R subíndice 0, que es el vector generador sobre la recta, debe de ser paralelo a T. ¿Y cómo analizábamos el paralelismo? Con que fueran múltiplos escalares. ¿Sí o no? Dos vectores son paralelos y son múltiplos escalares. Es decir, uno es el otro multiplicado por un número real. Entonces ese número real yo le voy a llamar T. ¿T por quién? Por V. Aquí. Esto es lo mismo que esto. Si son paralelos, quiere decir que este es múltiplo escalar de este de acá. Bien, entonces, este vector generador, ¿quién es? Bueno, pues si yo analizo aquí, va a ser el vector que va del punto P0 al punto P. ¿Sí? Y ese vector tiene por componentes x menos x0, y menos y0, z menos z subíndice 0. Este es el vector generador. Y va a ser igual a quién? A t por v, que es ABC. ¿Vale? Esta es la ecuación vectorial de la recta. Y de esta ecuación vectorial de la recta, yo puedo concluir lo siguiente. Esto es un vector, esto es un vector. Si son iguales, quiere decir que sus componentes correspondientes lo son. Entonces yo puedo decir que x menos x subíndice 0 es igual a AT, y menos y subíndice 0 es igual a BT, y z menos z subíndice 0 es igual a z. Y de aquí voy a despejar a x, y y z. ¿Por qué? Porque son las coordenadas de cualquier punto de la recta. Y si yo las despejo, me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues esto es lo que se conoce como la ecuación de la recta en forma paramétrica. ¿Sale? Esa es la ecuación de la recta en forma paramétrica. Si se fijan, x0, y0 y z0 son las coordenadas de un punto conocido de la recta. Y A, B, C, que son los coeficientes de t, que t es cualquier número real. ¿Por qué? Porque es un escalar, porque eso me garantiza el paralelismo entre dos vectores. ¿Sí? Sus coeficientes son las componentes del vector paralelo de la recta. ¿Vale? ¿Sí? Bien, ahora, si yo de la ecuación paramétrica de la recta despejo a t, me va a quedar t igual a x menos x subíndice 0 sobre a, de la primera. De la segunda, y menos y subíndice 0 sobre b. De la tercera, t igual a z menos z subíndice 0 sobre c. Y aquí aplico la propiedad transitiva. Si lo primero es igual a un segundo, y el segundo es igual a un tercero, y a un cuarto, entonces el primero y el cuarto son iguales. El primero es igual al tercero y al cuarto también. Y de esa forma puedo decir esto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Ahí está la propiedad transitiva. Si ese güey es igual a este güey, pero ese güey igual a este güey, y ese güey igual a este güey, este y ese son iguales, digamos. Y esa se llama ecuación de la recta en forma simétrica. ¿Sí? Entonces fíjense cómo en la simétrica despejamos el parámetro. Y los sustraendos de los numeradores
son las coordenadas del punto conocido. Y los denominadores son las componentes del vector paralelo a la recta. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues eso es la ecuación de la recta. Ahora, también hay que ver otra cosa muy importante que es el segmento de recta. Un segmento, pues es un pedacito de la recta. ¿Sí? Es un pedacito de la recta. Eso también lo vieron en geometría. ¿Verdad? Nada más que aquí ya vamos a hablar de segmento dirigido. De hecho, los segmentos como tal tienen dirección, tienen sentido. Bueno, más bien tienen sentido, no dirección. Bueno, tienen también dirección, pero principalmente es el sentido lo que los hace diferentes uno de otro. A ver, entonces, caray, ¿qué pasó? Ay, ¿cómo que se desconectó? Vamos a meterlo bien. ¿Ah? Bueno. Puras fallas. ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí les está dando el aire o no? ¿Sí? Bueno, ¿qué es un segmento? Miren, pues ahorita no les voy a poder proyectar. Vamos a suponer que yo tengo dos puntos, R subíndice 0, R subíndice 0, cuyas coordenadas son x0, y0, z0. Y tengo otro punto, R subíndice 1, cuyas coordenadas son x1, y1, z1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces esos puntos en el espacio, déjenme utilizar otro color, en el espacio me definen estos dos vectores posición. Aquí ya me pasé mucho de lanza porque lo puse muy grandote, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí están de acuerdo? Estos vectores posición son fijos. ¿Por qué? Porque estos dos vectores son fijos, son conocidos. Y tan conocidos son que forman un segmento de recta. ¿Sí están de acuerdo? O sea, un pedacito de la recta. Toda la demás recta la voy a poner punteada y nada más marco ese segmento. ¿Sí? Pero aquí una cosa importante. Un segmento sí tiene dirección, sentido, pues. Generalmente en geometría se pone de esta forma. Incluso hasta le ponían una flechita, bueno, no una flechita, sino una barra. Así. Sin el valor absoluto, porque sin valor absoluto ya es lo que mide el segmento. Pero así como tal, quiere decir que voy de R subíndice 0 a R subíndice 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ese segmento, ese pedacito de la recta? Bueno, primero que nada va a haber un vector generador. Un vector generador que va a definir a todos los puntos que van de R subíndice 0 a R subíndice 1. Y ese vector generador le llamo R vector de t, es decir, voy a poner la ecuación en forma vectorial. ¿Sí? Y ese R vector de t es igual a 1 menos t por R subíndice 1. ¿Sí? No, R subíndice 0. Más t por R subíndice 1. Donde t es el parámetro que va de 0 a 1. ¿Sí? Esta es la ecuación vectorial del segmento de recta. Nada más. Voy de R subíndice 0 a R subíndice 0. ¿Estás? Segmento de recta. Bueno. Y luego viene el concepto de plano, que es también muy importante. Eso lo tienen en su libro, lo voy a borrar. ¿Sí? Bien.
Entonces, recapitulando, para encontrar la ecuación de una recta, necesito un punto y un vector paralelo a la recta. Eso es lo que se necesita. Un punto de la recta y un vector paralelo a ella. Eso lo deben de acordar. ¿Sí? Aquí no hay pendiente. Estamos en el espacio tridimensional. ¿Sí? Bien. No tengo un minuto. No me da chance en un minuto. Bueno, ¿se aguanta para el lunes ya? Que pasen un buen fin de semana. Estamos pendientes. Les voy a compartir el documental para que se pongan a estudiar. Ya les he compartido links y... ¿Sí o no, ingeniero? ¿Eh? Yo les he compartido, ¿eh? Ahí ustedes verán. Bueno, obviamente nos vemos el próximo lunes.